Ahí estamos grabando. Bueno, ahí tenemos la clase, lo que dejamos en la clase pasada, que era el punto 8, que era álgebra vectorial. Creo que se ve el PDF del apunte. Muy importante, había remarcado en ese momento, que acá hay propiedades del álgebra vectorial, o sea, de cómo se relacionan los vectores con las operaciones algebraicas, matemáticas, y habíamos dicho algo que a mí me interesaba mucho, que la suma de vectores era una operación cerrada. ¿Por qué? Porque si sumo vectores en el plano, obtengo vectores en el plano, y si sumo vectores en el espacio, obtengo vectores en el espacio. Eso fue una de las últimas cosas que habíamos dicho. Y además, la suma de vectores cumple la propiedad conmutativa, que ustedes la conocen de los números reales, la asociativa. Existe un vector nulo, que se llama elemento neutro de la suma, porque si sumo cualquier vector más el vector nulo, me da ese cualquier vector, eso ya lo habíamos hablado. Y que existe un vector opuesto, también habíamos hablado de las características, si tenía un vector u y un menos u, llamaban vectores opuestos, y la suma me da vector nulo. Respecto de un número real por un vector, también hay propiedades, y las propiedades, previo a decir esto que no está en el apunte, el producto de un real por un vector me da otro vector, eso ya lo habíamos dicho. Por eso también la operación número real por un vector es una operación cerrada. ¿Por qué? Porque me devuelve vectores. Acá en las operaciones lo que están diciendo es, por ejemplo, si tengo un número k por un número t, por un vector u, da lo mismo hacer t por u por k o directamente multiplicar los numeritos y luego hacer el producto de ese número resultante de k por t por el vector u. Hay una propiedad distributiva del número real respecto a la suma de vectores. Y por otra parte, tenemos que si tengo la suma de dos números por un vector, también podemos hacer una propiedad distributiva. Y una cuestión también a tener en cuenta, que es la propiedad 2b, aunque no la estoy señalando, que el número 1 por el vector u me devuelve el vector u. Aunque parezcan distintos estos u, tendrían que ser iguales. Eso es importante, ¿sí? Este u y este u es un vector y es exactamente el mismo. ¿Qué está marcando esta propiedad 2D? Bueno, que el número 1 es un elemento neutro en el producto de un real por un vector. Bien. Acá en el apunte han demostrado la propiedad 1b, ¿sí?, de manera gráfica y de manera analítica. Y dice que el resto de las propiedades las pueden demostrar ustedes, ¿sí?, de la misma manera. Yo voy a demostrar la propiedad 1b. Ahora me voy la propiedad 1b, vamos a hacer así. Ya puedo. Vamos a ir al pizarrón nuestro de cada día que teníamos. ¿Qué dice la propiedad 1d? La voy a hacer lo más rápido que pueda. Dice, si yo tengo un vector u, más un vector b más un vector w, es la propiedad asociativa. Dice que u más b más w es igual a u más b más w. Esa es la propiedad que es la 1b en el apunte, que es la que están tratando, la que demuestran ahí. Yo la hago acá para hacer más rápido. ¿Cómo viene esta cuestión? ¿Cómo viene esto? Bueno, primero tenemos que decir que el vector u va a ser de componentes. Yo lo demuestro para el espacio, pero en el plano sería muy parecido, de componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3. Lo mismo pasaría con el vector b. El vector b
tendría 3 componentes si está en el espacio, ¿se acuerdan que lo habíamos aclarado? Y el vector B sería B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y lo mismo el W. No lo voy a escribir al W, pero a ver si lo pueden imaginar. El W sería W1 más W2 más W3. Ya tendría 3 componentes. No lo escribo, pero se lo imaginan, me imagino que bien. Voy a tratar de, a partir de esto, llegar a demostrar esto que aparece acá. Voy a poner porque si no vamos a tener problemas. W, sus 3 componentes serían W1, W1, W2, W3. Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar U más B más W. Voy a partir de acá, de esto que aparece acá. ¿Y cómo me quedaría? U más B sería una cosa así. U más B, y están agrupados, ¿sí? Ahí tengo U más B, y esto le vamos a poner un paréntesis, que no es el paréntesis de los vectores, sino que es un paréntesis como que están agrupados, y a eso le voy a sumar aparte el W. Si hay alguna cuestión que no entienden, por favor les pido que me la planteen. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, con esta propiedad, que es la propiedad asociativa, voy a ir resolviendo esta primera parte. ¿Cómo me quedaría U más B? ¿Sí? Bueno, sumaría sus componentes. ¿Cómo se suman las componentes? Componente a componente. En consecuencia me va a quedar que la primera... La primera suma me quedaría, sumo componente a componente, me va a quedar U sub 1 más U sub 2, coma, B. ¿Está bien eso que estoy haciendo? No tendría que ser B1. Esto más esto. Me quedaría U sub 1 más B1. ¿Está bien ahora? ¿Todos entienden? Sí. La otra sería U sub 2 más B2. La otra sería U sub 3 más B3. Ahí tengo este nuevo vector que sería el vector U más B. Y tengo que poner igual porque sigo viniendo de acá. Y a esto le voy a sumar el W. Ahí estamos. Cuando yo le sume el W, sumaría la primera componente de este primer vector más la primera componente de este otro vector. Después, la segunda componente de este vector, que como no tengo letras no puedo sumarlo, más la segunda componente de este vector. Y después, la tercera componente de este vector, más la tercera componente de este vector. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar todo esto que me aparecería acá? Y me quedaría, vamos a hacerlo en negro, me va a quedar U sub 1 más B sub 1 más W1. U sub 2, alguien si no entiende me dice, B sub 2 más W2, segunda componente, sumo elemento a elemento. Y la tercera componente sería la tercera componente del primer vector más B sub 3 más B sub 3 más, ahí tengo 5 más W3. Bueno, no sé si entendieron hasta ahí. Ahí están las 3 componentes bien definidas. No sé si las alcanzan a ver. Ahí seguimos. Bueno, entonces,
Llegamos a la suma de estos tres vectores. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Observen que esto que voy a hacer ahora es un artificio que no sería mentiroso. Yo podría descomponer estos tres vectores de esta manera. Podría decir, bueno, acá tengo U sub 1. Tenía U sub 1, lo que pasa es que se quedó medio trabado el U sub 1. A ver ahora, si el U sub 1, ahí estamos. Ahí creo que va, ahí vamos, guardamos, porque me parece que el Word está fallando. Ahí tenemos U sub 1, lo vamos a marcar en rojo. Tenemos este U sub 2, que es una partecita, y U sub 3. Lo que voy a hacer ahora, o lo que voy a tratar de hacer ahora, es expresar este vector otra vez en la suma de otros dos vectores. ¿De qué manera lo podría hacer para no alterar la igualdad? Podría escribir así, por ejemplo, U sub 1, U sub 2, U sub 3. Si yo lo pongo así, para no alterar la igualdad, tendría que poner, ¿qué me faltaría? Si yo sumo estos vectores, acá me faltaría esta componente, ¿sí? Esta primera componente, B1 más W1, la puedo poner acá, B1, B1 más W1. Coma, se siente un ruidito ahí. B2 más W2 y B3 más W3. No sé si entienden lo que acabo de hacer. Lo que hice es, tengo un solo vector acá, que es la primera componente es esta, la segunda componente es esta y la tercera componente es esta. Es un único vector, donde cada componente está dada por las sumitas de tres números reales. Y lo que hice es decir, bueno, esto en vez de pensarlo así, lo voy a pensar como tenía acá, como la suma de dos vectores, donde agrupo los números U1, U2, U3 en el primer vector, y en el segundo vector dejo los números que me quedan, de manera tal de no alterar la suma. Y lo que yo veo acá es que el primer vector que tengo es el vector U. Y también veo que B1 más W1, M2 más W2 y B3 más W3, todo eso es la suma de B más W. Y lo que hice fue, de esta manera, demostrar la propiedad, por medio de una descomposición de componentes o de un artificio. No sé si alguien tiene dudas, si no, repito. Bien. En el apunte, esta misma propiedad está demostrada en forma gráfica. Para eso yo me voy a valer, como siempre, del GeoGebra, que lo tengo abierto por acá. GeoGebra, a ver. Creo que lo ven ahí. Ahí estamos, ahí tenemos el GeoGebra. Bueno, me voy a valer del programa este para demostrar la propiedad asociativa. ¿Qué me decía la propiedad asociativa? Por un lado me decía que si yo tenía un vector U, acá, un vector B, vamos a suponer que sea este, que está ahí, y hacía U más B, sabemos que esto me va a dar este vector que tengo acá. U más B. U más B, este no se tiene que llamar W. ¿Sí? Este vector que está ahí, que lo voy a marcar con un color diferente. Voy a poner en rojo, ¿sí? Es el vector U más B. ¿Qué pasa si yo ahora le sumo un vector W? Vamos a suponer que el vector W esté por acá. ¿Sí? Que acá lo llaman A y yo le quiero dar otro nombre. ¿Sí? Este sería W.
O si quieren ponemos U más B más A. Si yo quiero demostrar la propiedad asociativa, haría U más B, me da este vector, y si le sumo A de última, voy a obtener este otro vector, el que va de acá a acá. Este sería el vector resultado, que lo voy a poner en un color verde. A ver si hasta ahí se entiende. Un verde, este verde. Ahí estamos. ¿Qué fue lo que hice acá? Sumar tres vectores, U más B más A, en el apunte dice W. Lo estoy haciendo en forma gráfica. ¿Qué hice primero? Hice U más B, los asocié, apliqué la propiedad asociativa de la suma. Y una vez que obtuve el resultado de U más B, le sumé el tercero y veo que me da el verde. Ahora, yo recién la demostré analíticamente a la propiedad. Ahora la quiero demostrar gráficamente. ¿Qué podría ser? Bueno, decir U más paréntesis B más A ver si me da lo mismo. Fíjense que B más A me daría este vector. B más A me daría ese vector C que está ahí. Y si yo hago U y a U le sumo la suma de B más A, me va a seguir dando el vector verde. Fíjense que por el extremo de U tengo el vector C y uno punto de aplicación de U con punto extremo de C, y está la propiedad demostrada gráficamente. No sé si tienen dudas, si no sigo. Bueno, eso que yo hice en GeoGebra, de demostrar la propiedad 1D, acá está la parte analítica y acá está la parte gráfica de U más B más W. Primero asociando U más B, que es este vector, y después le sumo el W, que me da el QS, el que va desde Q a S, y después la hice al revés, hice U más B, perdón, B más W, que me da el QS, y le sumé U. Me parece que estoy diciendo cualquiera, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Repito, si tengo U más B, me da el PR, el que va desde P hasta R. Y si tengo el U más B, que es el que va de P a R, le sumo el W, me va a quedar el que va de P a S. Este sería U más B y después más W, el PS. Si hago U más la asociación de B más W, cuando haga B más W me da el QS, y cuando haga U más QS, que es B más W, me sigue dando el PS, y ahí está demostrada la propiedad, y ahí está explicada parte a parte. De esta misma manera, si quieren, pueden demostrar la 1A gráfica y analíticamente. La 1C ya la charlamos, y la 1D también, ya están demostradas. Así que solamente si quisieran podían demostrar de la misma manera la 1A, analítica y gráficamente. Y las dos, las de respecto al producto, no se las voy a tomar, así que esas no las demuestro. Les quedaría solo la 1A. Bien, ¿qué sigue después en el apunte? A ver si quiero ir al... Vamos al pizarrón. Después lo que sigue tratando esto es el módulo de un vector. ¿Sí? El tema sería cómo graficar. Ustedes ya saben lo que es el módulo de un vector, que es la medida, y en realidad lo que queremos calcular, creo que están viendo el Word, lo que llamamos pizarrón nosotros, es cómo calculamos analíticamente el módulo de un vector, tanto en el plano como en el espacio. Entonces vamos a suponer que tengo un vector B que tiene dos componentes, B1 y B2. No lo escribo, pero el vector está en R2 o en B sub 2, B corta sub 2, que representaban todos los vectores del plano, ¿sí? De dos componentes. ¿Cómo obtener el módulo de un vector? ¿Sí? ¿Cómo obtener el módulo de ese vector B? Para eso me voy al GeoGebra y vamos a hacer uno nuevo. Y vamos a charlar sobre el módulo. Vamos a suponer que el vector B es un vector posición y es este que está acá, ¿sí? Que acá lo llama U, le vamos a sacar la etiqueta, ese es el famoso B, que empieza en el origen, en A,
y termina en B. Termina en B. Como lo vamos a generalizar, yo voy a suponer que tengo de acá a acá una componente, ¿sí? Y de acá a acá otra componente. Esto lo vamos a sacar en la etiqueta. Esto lo vamos a sacar la etiqueta. Esto lo vamos a hacer en línea de puntos como corresponde. Vamos a perder un minuto para que las cosas nos queden bien. Y el trazo va a ser este. Y lo mismo acá que va a ser. Ahí estamos. Ahí estamos perfectamente. Y sacamos los objetos visibles. Esto que está acá es el famoso vector B que yo tengo allá, que tendría dos componentes, B sub 1 y B sub 2. Hagan de cuenta que no están los numeritos, ¿sí? ¿Cómo haría para obtener el módulo de un vector? Fíjense que acá adentro, me queda un triángulo. O sea, si yo observo desde el origen el punto O, este punto acá que tenía un nombre que no me acuerdo cuál era, ¿sí? Y este punto acá, puedo formar un triángulo rectángulo. Y a mí me dicen que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, valiéndome de eso que aparece ahí, yo lo voy a pasar al Word. Denme un minutito, un segundito, y ya se los paso enseguida al Word para que podamos ver más o menos bien esto que tengo acá. Ahora sí, ya enseguida lo pasamos al Word. Un segundo. Vamos a Word. Tengo esto ahí. No sé si están viendo el Word. No, profe, están en el GeoGebra ahora. Y bueno, en GeoGebra, aguárdenme porque metí la pata aquí. Ahora sí. Ahora sí, discúlpenme, ya enseguida lo ven, ¿eh? Vamos. Ahí vamos. Ahí que estamos. El famoso módulo de un vector, ¿cómo lo calculamos? Bien, acá tenemos el gráfico, ¿sí? Esto es B sub 1 y esto es B sub 2. Entonces, tendría, esto es un triángulo rectángulo. Esto mide B sub 1, esto mide B sub 2, que son las componentes del vector. Y esto que está acá es la medida del vector, ¿sí? La longitud del vector, la medida, la norma también se suele llamar. Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Si yo hago el cuadrado de esto más el cuadrado de esto es igual al cuadrado de esto. Pero como esto mide B1 y esto mide B2, sería B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado me daría el módulo de B elevado al cuadrado por propiedad de los triángulos rectángulos. O sea que me quedaría B sub 1 al cuadrado más el otro cateto que sería B sub 2 al cuadrado sería igual a módulo de B, que se acuerdan que lo poníamos de esta manera, módulo de B elevado al cuadrado. Si yo quiero calcular el módulo de B solamente, tendría que extraer raíz cuadrada a ambos miembros. Sabemos que el módulo es un número positivo, o sea que el módulo de B sería igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Y esta formulita que está acá me sirve a mí para calcular el módulo de un vector, esa que puse en rojo ahí para destacarlo. Lo saco con... No sé esto de dónde venía, en la clase pasada. Entonces, esa es la fórmula que a mí me permite obtener el módulo de un vector. Por ejemplo, sea el vector A de componentes
5,12, hallar su módulo. Entonces sabemos acá que el vector A tiene dos componentes, que serían A sub 1 y A sub 2. Cambié el nombre al vector, pero daría lo mismo. O sea que podría aplicar esta fórmula. El módulo de A tendría que estar en negrita porque es un vector. Esto también tendría que estar en negrita porque es un vector. Esto tendría que estar en negrita porque es un vector. Aunque cuando le pongo las barras ya se transforma en módulo. Sería A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. ¿Quiénes son A sub 1 y A sub 2? Y A sub 1 y A sub 2 son 5 y 12. O sea que aplicando esta fórmula, yo lo que vería es que ¿qué tendría acá adentro? Tendría 5 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Hago la cuenta de eso y eso me va a dar el módulo del vector, la medida del vector. ¿Cuánto me quedaría? Y sería la raíz cuadrada de 169. 169, sería 25 más 144, me da raíz de 169, y la de raíz de 169 me da tanto como 13, como hoy, como el día de hoy. ¿Sí? Hoy es 13 de abril, bien, tenemos que nos da 13 justo. Ahí obtengo el módulo del vector, haciendo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. ¿Qué pasa cuando estamos en el espacio? Y en el espacio la cosa se complica un poquito más. Se los voy a mostrar del apunte para no hacer tanta gráfica. Y vamos a ver si lo pueden entender, si no me dicen. Yo acá tengo un vector OP en el espacio. Acá está el famoso vector en el plano que estuvimos trabajando recién. ¿Cómo haría para obtener el módulo de un vector en el espacio? Va a ser muy parecido al plano, pero acá estamos haciendo una especie de demostración. Estos arquitos lo que están mostrando es que en realidad tengo 90 grados entre el eje X y el segmento QR, 90 grados entre el plano XY o el segmento OR y el RP, y acá tengo 90 grados entre el eje Y y el segmento RS. O sea que son todos, salvo este, el OR, ¿sí? El QR y el RS son perpendiculares, a su vez estos son perpendiculares a los ejes, y el OR es perpendicular al PR. Ahí estoy tratando de marcar el vector en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Fíjense que acá esto es un triángulo rectángulo, porque acá hay 90 grados. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el cuadrado de esto más el cuadrado de esto que está acá es igual a esto al cuadrado, porque esto es un triángulo rectángulo. En consecuencia, ¿qué me quedaría? Tendría que OR al cuadrado más PR o RP al cuadrado, es un segmento, da lo mismo, que lo diga de una manera o de otra, o el vector OR, ¿sí? O el segmento mejor OR al cuadrado más la medida de PR al cuadrado me da OP al cuadrado, que OP es el módulo del vector que voy a llamar B, que acá tendría que tener el nombre para que lo identifiquen. Entonces, ¿qué digo? B cuadrado, módulo de B cuadrado, es igual a OR al cuadrado más RP al cuadrado. ¿Todos entienden eso? Es un vector posición, por eso sus componentes, las componentes del vector B, coinciden con las coordenadas de su punto terminal, como dijimos hasta ahora. Bueno, acá en el apunte hay un error, márquenlo, esto no es B cuadrado, no puedo hacer el cuadrado de un vector porque no vimos potenciación de vectores, y no lo vamos a ver nunca, y no lo van a ver en ningún lado porque no existe la potenciación de vectores. Entonces, lo que tendría que decir ahí no es eso que está ahí, sino que ahí tendría que decir esto, ¿sí? Esto, por favor, corríjanlo, ¿sí? Ahí tendría que decir módulo, no sé si están viendo el Word,
módulo de B al cuadrado es igual a segmento OR, se los pongo acá para que lo vean, segmento OR, acá, corríjanlo por favor en el apunte, elevado al cuadrado, o sea, la medida de OR al cuadrado, más la medida de RP al cuadrado. Medida de RP, ¿dónde están? Acá, aquí. Estamos de RP al cuadrado. O sea que hay un error, por favor, esto es lo que hay que corregir. En el apunte, tiene que decir eso. Estoy marcando en rojo. Bien, volvemos al apunte. ¿Sí? Ahí está el error, ahí se lo estoy marcando. Bien, ahora, si yo vuelvo a mirar la gráfica, fíjense que OR, que yo lo tengo acá, OR al cuadrado, esto también es un triángulo rectángulo, porque acá tengo 90 grados. Entonces tengo un triángulo rectángulo y sé que OR al cuadrado va a ser OQ al cuadrado más QR al cuadrado. O sea que OR al cuadrado va a ser igual a OQ al cuadrado más QR al cuadrado. Esta es una posibilidad. Es una posibilidad, pero no es la única. Por eso se las estoy marcando. Porque quiero que tengan en cuenta que acá también hay 90 grados. Entonces, OR al cuadrado va a ser OS al cuadrado más RS al cuadrado. Ahí tengo esas dos posibilidades. ¿Cuál de las dos voy a tomar? La que a mí se me ocurra, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar RP al cuadrado tal cual está, fíjense que acá queda, y OR lo vamos a expresar como OQ al cuadrado más QR al cuadrado. Acá hay un error. Es OQ al cuadrado más QR al cuadrado. El error está acá. Esto tiene que ser QR, no OS, tiene que ser QR. ¿Sí? ¿Ah? OS. Profe, ¿no sería lo mismo porque es la proyección? Sí, pero todavía no definimos proyección. Ah, ok, ok. ¿Ah? No Profe, definir por las dudas estamos viendo el Word. ¿Están viendo el Word todavía? Ah, perdón, sé que hablé. ¿No están viendo esto? O sea, el apunte, Estoy viendo perdón. PDF. Ah, bien, bien, bien. El Bueno, PDF. eso es lo que estoy marcando. Lo que pasa es que Listo, listo. está mal acá, ¿eh? Fíjense, OR al cuadrado es OQ al cuadrado más QR al cuadrado. Bien. Y acá también hay un error, porque tiene que decir B1, B2, B3, no puede ser B1, 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 salvo que sea un vector muy particular, que tenga las tres componentes iguales. Así que ahí hay otro error para corregir, no sé si quieren copiar. Eso sí tienen el apunte porque la gráfica es difícil de hacer, sería mejor que pusiéramos B1, B2, B3. ¿Sí? Voy a ver si la corrijo, después se la puedo mandar. No tengo acá papel para anotar esto. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense que como el vector es un vector posición, esto es B1, esto es B2 y esto es B3. O sea, esto sería B1, esto sería B2 y esto sería B3. Fíjense que OQ es B1, o sea que OQ sería B1 al cuadrado. Yo tengo acá QR, pero fíjense que QR es igual que OS, da lo mismo, tienen la misma medida. O sea que acá no estaba mal. Yo sabía que no estaba mal, pero quería que vieran que son exactamente iguales, ¿sí? Son segmentos paralelos, así que lo puedo dejar. Y esto sería OS, que es lo mismo que QR, es B2. Y RP, que es la tercera componente del vector, es B3. Y ahí demuestro que
b cuadrado es b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado. Recuerden que esto es un error, no puede ser b cuadrado, esto tiene que tener dos rayitas de módulo. Entonces, si yo tomo las últimas expresiones, esto, que está mal, que lo tengo que corregir, y esto, ¿sí? Y lo copio acá, en esta ecuación que llamé 1, acá tendría que ponerle las barritas para que represente el módulo, veo que el módulo de un vector en el espacio, la forma de calcularlo, es muy parecido a los elementos que tengo en el plano, ¿sí? Si el módulo de un vector, faltan las barritas, recuerdo, igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Bien. Este concepto de módulo de un vector me permite a mí analizar lo siguiente. Esto no es lo que quiero mostrar. Guarden un poco que me estoy llamando. Acá estoy. Ahí sí ven el GeoGebra, creo. Nuevo, un archivito nuevo, para que veamos algo nuevo. Bien, ¿qué es lo que queremos ver ahora? Vamos a suponer que yo tengo dos puntos en el espacio, cualesquiera. Vamos a suponer, yo lo voy a hacer en el plano, pero puede ser en el plano o en el espacio, da lo mismo. La diferencia va a ser que vamos a tener una componente más en el espacio. El punto A y el punto B. Y yo quiero calcular la distancia del punto A al punto B. ¿Qué puedo hacer? Puedo marcar un vector que vaya entre el punto A y el punto B, ¿sí? Que se llama vector U en este caso. Entonces, ¿qué voy a ver? Que el módulo del vector U es lo mismo que el módulo del vector AB, o es lo mismo que la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, la fórmula, la ecuación, la fórmula para calcular el módulo de un vector también me permite a mí calcular la distancia entre dos puntos, ya sea en el plano o en el espacio. Yo hice una gráfica en el plano, pero eso da lo mismo que una gráfica en el espacio. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ustedes después lo miran en el apunte, cómo se hace, acá está la fórmula. Yo ahora lo voy a desarrollar con un ejemplo para que lo vean. Así que me voy a ir al pizarrón y con un ejemplo que vamos a hacer hallar la distancia que sea de coordenadas 1, menos 3,2 y B, el punto B que va a ser 4, 7, menos 9. Se me ocurrieron esos dos puntos. Quiero hallar la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo haría para hallar esa distancia? Bueno, me planteo lo que estuve analizando recién, ¿sí? Si yo tuviera el punto A, va a ser muy rápido, punto, ¿alguien ve el punto? Esto. No. Bueno, un punto lo puedo hacer así. Ahí. Yo tengo un puntito, el punto A. Ese sería el punto A. No sé si lo ven, está medio chiquitito, pero ahí está. Ahí tengo el punto A. Y ese es el punto A. Y vamos a poner un punto B. Acá tengo el punto B. Lo pongo ahí. Quiero saber la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Este se llama A. Sí. Voy a dejar con un recuadrito. ¿Sí? Queda precioso. Bueno, entonces este es el punto A, lo voy a poner cerquita de A para que el nombre quede. Y el otro que está allá es el punto B. Entonces, ese que está allá se llama B. Ese fue muy abajo, pero ahí está el B. Ahí creo que todos lo ven. Perfecto. Quiero saber, quiero medir, quiero tratar de calcular la distancia entre A y B. Bueno, ¿qué hago entonces? Defino un vector que vaya desde A
B. Ahí lo tengo, todo en celeste que creo que se ve. ¿Sí? Entonces, si yo saco el módulo de AB, voy a sacar la distancia entre A y B, lo pongo así, va a ser el módulo del vector AB. Tenemos módulo de AB. ¿Cómo escribimos módulo de AB? Así, acá tenemos vector AB y no es vector, sino que es módulo. Ya lo pongo con las barritas, no como está mal puesto en el apunte. Primero tendría que hallar quién es el vector AB. Y no se acuerdan que nosotros vimos, si yo tenía dos puntos, ¿sí? Y conocía el punto inicial y el punto terminal del vector, nosotros habíamos visto cómo calcular el vector AB. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Antes del módulo. ¿Cómo calculamos AB? No se desesperen por decirme, ¿no? Bueno, que pierdo las cosas. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el módulo de un vector? Que yo les dije, ojo que hay cosas que no pueden Aplicando poner. Pitágoras. ¿Cómo? Perdón, el Aplicando módulo con la Pitágoras. relación de Pitágoras, sí, pregunté mal. Primero calculamos el vector AB, para después calcular su módulo. ¿Cómo calculamos el vector AB? ¿Se acuerdan? B menos A. Digamos, restábamos las coordenadas de B menos las coordenadas de A, correcto. Que no podíamos poner esto, ¿se acuerdan que esto era un error garrafal? Porque no podía restar, digamos, no estaba definida la resta de puntos, de coordenadas de puntos. Pero ¿cómo lo ponemos? Lo ponemos así, ponemos el punto terminal, la primera componente del punto terminal menos la primera componente del punto inicial. La segunda componente del punto terminal menos la segunda componente del punto inicial, y por último la tercera componente del punto terminal menos la tercera componente del punto inicial. Hacía esa cuenta que me daba 3, 10 y creo que me da, si no me equivoco, menos 11. Ahí metí un menos de más. Y ahí tengo el vector AB. Una vez que tengo el vector AB, estamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Obtuvimos el vector AB. Y una vez que tenemos el vector AB, ya podemos calcular su módulo. Que el módulo, como ustedes saben, era la raíz cuadrada no me responde, no sé qué pasa. A ver ahí. Bueno, es la raíz cuadrada que no puedo escribir, no sé por qué. Se tildó. A ver, aguarden. Vamos a darle un poquito de tiempo. No quiere seguir. Bueno, es la raíz cuadrada del cuadrado de 3 más el cuadrado de 10 más el cuadrado de menos 11. A ver si escribe. Ahí estamos, había algo que me molestaba. Sería 3 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado más menos 11 elevado al cuadrado. Hacemos el cálculo de esto que tenemos acá, sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 100 más 121, que son los cuadrados de cada uno de ellos. Y esto me da tanto como, serían 230, ¿puede ser? Sí. 230. Lo dejo ahí. No es necesario que lo calculen. En un examen, en un parcial, en un final, lo dejan ahí como raíz de 230. Si a alguien no le gusta, toma una calculadora y saca la raíz cuadrada y se queda contento, ¿sí?
Pero van a tener que poner, si ponen igual está todo bien, yo no les digo nada, pero en realidad no sería igual, sería aproximadamente, ¿sí? Tendría que poner que el resultado se aproxima a no sé cuánto da la raíz de 230, un número determinado, ¿sí? Que ustedes quieran. Si no la dejan ahí, está todo bien, raíz de 230. Esa es la distancia entre el punto A y el punto B. Acá en el chat alguien me está diciendo algo que no lo puedo ver. Me dice 15,16 la compañera Carla. Muchas gracias, Carla. 15,16. Lo anotamos ya que lo tenemos. 15,16. Aproximado. Si ponen igual en el examen, yo se los pongo bien. No me interesa acá la exactitud en el número, sino que sepan hacerlo. Si no tienen dudas, continuamos. Profe, yo no entendí el cálculo que hiciste ahí, que dice 4 menos 1,7. Entiendo que lo sacaste de arriba, pero no entiendo cómo lo ubicaste. Ahora sí, ahora puede ser, ¿eh? Sí, porque por ahí, espera, si pongo punto y coma, no es punto y coma, es coma. Pero por Sí. ahí la coma no se ve tan bien. Tiene que ser coma, ¿sí? Ahí lo ven Ah, bien. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. En el pizarrón yo muchas veces pongo punto y coma y aclaro porque también no se llega a detectar a veces. Bueno, si no tienen dudas, continuamos con toda el tema. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito, pero no respecto, creo que siguen viendo el Word. Vamos a ver un nuevo tema que se llama producto escalar. Y aquí empieza, vamos a vislumbrar algunas cuestiones ya más interesantes de los vectores. Este tema de producto escalar lo van a aplicar en el tema que sigue y en el que sigue y en el que sigue. O sea, la unidad que le sigue a vectores es recta en el plano, lo van a aplicar producto escalar. Después sigue plano, van a aplicar producto escalar. Y después sigue recta en el espacio, van a aplicar producto escalar. De acá en más van a aplicar siempre producto escalar. Entonces vamos a definir qué es el producto escalar, y nosotros habíamos visto antes, habíamos ya visto un producto que estaba definido, el producto de un real por un vector, por definición, decíamos. Existe el producto de un número por un vector. Este producto escalar es un producto entre dos vectores. Es un producto entre dos vectores que se puede dar en el espacio o en el plano. O sea, voy a tener, por ejemplo, un vector U, ¿sí? Y un vector B también en el plano o en el espacio. Pueden estar cualquiera de las dos. Yo no lo voy a escribir, no lo aclaro, pero voy a tomar dos vectores, U y B, que ya sean en el plano o en el espacio. Y además voy a pedir, para definir este producto, ¿sí?, que los vectores, bueno, después lo charlamos, pero voy a pedir dos vectores en el plano y en el espacio. Y también voy a definir algo que es muy importante, el ángulo entre estos dos vectores. Vamos a recurrir al GeoGebra, así vemos los vectores U y B. Acá tenemos esto que no me interesa, ahí tenemos el U, lo vamos a aprovechar el U. Ahí tengo el U, ¿sí? Y vamos a hacer ahora enseguida el B. Vamos a hacer el B, vector, ¿a dónde está el vector? Vamos a hacer el B, qué sé yo, acá. Y lo vamos a poner a los dos puntitos, concurrentes en un punto. Creo que ahí los ven, al U y al B. Perfecto, se ven, pero hermosos. Ahí. Bien. Vamos a definir como ángulo entre los vectores al siguiente arco. Fíjense que ustedes tienen dos angulitos posibles. Pueden tener este, que está acá, a ver si lo puedo hacer. Este que va de acá a acá, ese sería un angulito. O podrían hacer este otro angulito. No, eso es una porquería, no es un angulito. Esperen que vamos a ver. En realidad el primer arco, el que va de E a F, también es horrible, pero vamos a hacerlo, a ver si puedo hacer. Ahí.
tendría ese otro vector que no lo puedo hacer porque no tengo lugar, pero seguiría por acá, por acá, por acá y tocaría al otro vector ahí. No sé si lo ven, si no lo ven, no importa. ¿Tá? Entonces tendría dos ángulos definidos. Uno que sería este y otro que sería este. Uno más interno y otro más externo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, vamos a definir ángulo entre U y B, o ángulo entre dos vectores de ahora en más, al ángulo más chico, o sea, al ángulo agudo en este caso. ¿Se acuerdan que los ángulos podían ser agudos, obtusos y rectos? Los agudos eran menores a 90 grados. Los obtusos eran entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Y el ángulo recto que era de 90 grados. O sea, mirando esto, así vamos a definir el ángulo entre U y B. Vuelvo al Word. ¿Y cómo defino producto escalar entre U y B? ¿Sí? También algunos lo llaman producto punto. Lo defino de la siguiente manera. Vamos a poner, necesito esto, ¿sí? Vamos a definir a U producto escalar con el vector B. Ahí estamos. Igual a lo siguiente. El producto escalar lo vamos a indicar con un puntito, ¿sí? Con un punto. U escalar B. Y es un producto entre vectores. Y el producto escalar va a ser módulo de U por módulo de B. Así se define el producto escalar, no sale de ningún lado. Es por definición por el coseno del ángulo que forman los vectores U y B. ¿Sí? Acá tendría que tener un triangulito, alguna cosita para asociar a U y a B, pero es el coseno del ángulo que forman los vectores U y B, considerando al ángulo entre U y B al menor entre los dos. Eso es muy importante. Me va a dar esto el producto escalar módulo de U por módulo de B. Fíjense que el módulo de U es un número, el módulo de B es otro número, y el coseno entre dos ángulos me da otro número. Por eso el producto escalar se llama escalar, porque escalar es sinónimo de número, ¿sí? Me da un número real. Esa es la característica del producto escalar. Teníamos el producto de un real por un vector que ya vimos, nos daba un vector, que es un número por un vector, nos daba un vector. El producto escalar es un producto entre dos vectores que pueden estar en el plano o en el espacio, nos da un número, por eso se llama escalar. Y después vamos a tener otro producto, vamos a tener dos más. Otro que se llama vectorial, que se llama producto vectorial, se llama producto vectorial justamente porque me da el resultado del producto entre esos vectores, me da otro vector, va a ser entre vectores y me va a dar un vector, y el producto mixto, que es el último que vamos a ver, y con eso terminamos vectores, que es una combinación entre el escalar y el vectorial, por eso se llama producto mixto. Bueno, el producto escalar me va a dar esto siempre que U y B sean dos vectores no nulos. Ahora, si alguno de los dos vectores es el vector nulo, ahí dice O mayúscula, no, es 0, número 0. Me va a dar el numerito 0 porque el producto escalar es el producto entre dos vectores que me da un número. O sea que tengo estas dos opciones. Me va a dar 0 si U o B, o ambos, ¿sí? O uno de los dos, o ambos son vector nulo, o me va a dar este número, ¿sí? Eso que tengo ahí. Vamos a ver un ejemplito para calcular el producto escalar. Vamos a sacar esto que está acá, negrita. Aguárdenme y ya les pongo un ejemplo. Hallar escalar vectores U de componentes 2 menos 3 y B de componentes
componentes menos 7, 1, tal que U y B, el ángulo, vamos a escribirlo mejor, U y B, sea 76 grados. Un segundo, vamos a sacar las negritas de donde no van. No va la negrita. Tampoco va negrita. Acá tampoco. Negrita, bien. Y acá tampoco. Perfecto. Ese es el enunciado del problema. Hallar el producto escalar entre esos dos vectores que están ahí y tal que el ángulo entre U y B sea de 76 grados. Bueno, ¿cómo hago el cálculo del producto escalar? Y con esta formulita, U escalar B, creo que no se ve, ya se va a ver. Un segundo. Entonces, vamos a poner este trabajo. Entonces, U escalar B no es otra cosa que, igual si no está todo mal, vimos recién la fórmula, módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo que forman U y B. Bueno, tenemos que entrar a calcular. Empezamos con el módulo de U. ¿Cómo calculamos el módulo de U? El módulo de U, analíticamente, era igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Sería 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto lo hacemos rápido, así no perdemos tanto tiempo. Es 4 más 9. Me daría 13, o sea que el resultado me da raíz de 13. Módulo de B. Vamos con el módulo de B ahora. El módulo de B, acá, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Sería menos 7 al cuadrado más 1 al cuadrado, y no sé cuánto me da esto, pero esto me va a dar tanto como igual a la raíz de 7 me da, perdón, el cuadrado de menos 7 me da 49 positivo, más 1 me da raíz de 50. Lo puedo aproximar o lo dejo así. Eso es como ustedes quieran. Y por último, tenemos que calcular, no, ya lo hacemos derecho, me va a quedar que U escalar B, que se escribe U punto B, por eso también se suele llamar producto punto, es igual a la raíz de 13 ahí estamos, por la raíz de 50 por más, el producto de estos dos números, por el coseno de 76 grados. Bueno, tengo que hacer toda esa cuenta, tendría que tener una calculadora y le vamos a poner igual, pero vamos a aproximarlo. Alguien que tenga una calculadora hace raíz de 13 más raíz de 50, perdón, por Me raíz. dio 1,16. 1,16. ¿Han verificado que es cierto eso? O me están mintiendo. Creo que no. No, perdón, 6,16. 6,16. Pero no sé si está bien. A ver, lo verifico yo por las dudas porque sería coseno de 76 grados. 6,16, casi 17. Vamos a poner 6,17, vamos a redondear, porque 6,16, 78. Bueno, eso es lo que me da el producto escalar. Esa es la forma de calcular el producto escalar. Los dos vectores no son nulos. Vamos a hacer otro ejemplo, porque también puede aparecer esto en el espacio. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora sería, vamos a hacer el producto escalar entre dos vectores que van a ser, qué sé yo, 1 menos
6, 5, 9. El otro, el vector B, va a ser 4, 16. No vamos a ser tan grande porque va a ser horrible. 2, 12. 12 menos 1. ¿Algún número que me puedan decir? 3. Bueno, este numerito acá, que esto no tiene que estar en negrita, no tiene por qué estar en negrita, y tal que el ángulo entre U y B sea de 25 grados. Cambio la cosa. Bueno, seguimos con lo mismo. Si queremos producto escalar, es módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno que forman ambos vectores. Ahí me están diciendo en el chat. Perfecto, Facundo, no hay problema, queda grabada la clase. Gracias por avisar. Bien, continuamos. Entonces me va a quedar U escalar B va a ser igual a, sería el módulo de U. El módulo de U lo puedo calcular directamente acá, lo voy a hacer derecho ahí, lo voy a poner ahí. ¿Sí? El módulo de U sería menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Y no tiene por qué estar en negrita todo esto. No es vector, no es numeritos. Ahí tengo el primero. Eso iría por un numerito que sería el módulo de B, que sería el módulo de ese vector, que me va a quedar la raíz cuadrada ahora de 12 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado por el coseno de 25 grados. Tendría que hacer hacer este cálculo. Acá tengo 36 más 25 más 81, todo positivo. 36 más 25 más 81 me da raíz de 142. O sea, 142 dentro de la raíz y afuera me da eso. La otra raíz, 134,02, dicen que dan todo. Vamos a verificar ahora. La otra raíz me da 12, que sería al cuadrado, perdón, 12 al cuadrado, digo bien, 144, más 1 más 9, me da raíz de 154. Y el coseno de 25 grados, que me da tanto como 0,906 aproximadamente. Bueno, si multiplico todo esto, me va a dar tanto como, me dijeron, 134,02. Me tendría que dar eso que está ahí y perfecto, 134,02. Felicitaciones a la compañera que nos dio la respuesta. Y ahí tengo calculado el producto escalar. ¿Sí? Bien, de esta manera hacemos el cálculo del producto escalar. Les quiero marcar algo que es muy importante. Estos dos ejercicios que yo acabo de hacer tienen errores en el enunciado. No así en la forma, en el procedimiento están bien, pero lo quiero dejar claro. Tiene un error en el enunciado. ¿Por qué cometí ese error? Bueno, porque no quise perder tiempo, pero es un error en el enunciado. Ustedes no se van a dar cuenta. Ahora, más adelante sí. Se pueden dar cuenta si se ponen a mirar un poco algunas cuestiones, pero si no tampoco se darían cuenta. ¿A dónde está el error? Se los quiero marcar. Yo no sé si el ángulo que forman U y B es 76 grados. Esto es una mentira. Se me ocurrió a mí ponerlo. Por eso esto no es verdad. Y lo mismo acá. No sé si este U y B forman 25 grados. ¿Sí? Se los quiero aclarar. Obviamente que en un examen yo les voy a poner el número correcto. ¿Sí? Lo voy a preparar bien.
Y aunque lo prepare mal, no se van a dar cuenta y mientras resuelva bien, está todo bien. Pero les quiero aclarar eso por cualquier motivo que ustedes puedan analizarlo. Vamos a ir un poquito al apunte. Si hasta ahora entendieron esto, vamos a ir al apunte. Bueno, acá está el producto escalar, todo lo que les estuve diciendo. ¿Se acuerdan de esta gráfica que estoy señalando ahora? Entre U y B tomamos este ángulo, no el otro. Lo mismo acá, tomamos siempre el menor ángulo, ¿sí? Acá da lo mismo que tome de un lado o de otro porque va a ser 180 grados, ¿sí? Y lo mismo en esta gráfica, ¿sí? Acá hay 4 ejemplos de ángulo entre dos vectores. Acá hay un cálculo de producto escalar que ustedes después lo pueden ver. Y quería seguir viendo un poco algo más del producto escalar, que es muy interesante. Lo vamos a mirar del apunte, cualquier duda que tengan ustedes me lo preguntan, o me preguntan. Tengo dos vectores U y B, en este caso en el espacio, pero si estuvieran en el plano daría lo mismo, ya tendríamos una componente menos en cuanto a esto que quiero marcar. Dos vectores que van a ser no nulos, obviamente, o sea, no voy a tener, ni U ni B van a ser el vector nulo, y el ángulo entre U y B es, como se observa en la figura 18, que es la que está acá abajo. ¿Sí? Acá los tengo como metidos en el espacio, más que metidos, es una gráfica que está en el espacio. ¿Qué quiere mostrar esto? Hay una ley que se llama la ley de los cosenos, ¿sí? Y esa ley de los cosenos habla un poco de las propiedades que tienen los triángulos cuando no son rectángulos, ¿sí? Como el caso de este triángulo, ¿sí? Que está formado por el módulo de U, el módulo de B, y un vector que va desde el punto terminal de P al punto terminal de Q, que yo digo que este vector es U menos B, ¿sí? ¿Estará bien esto? ¿Será ese U menos B? ¿Es correcto según lo que estuvimos viendo? Ambos U y B, vectores posición, sus puntos terminales coinciden con las componentes de U y con la componente de B. ¿Será ese U menos B o será otro? ¿Está bien lo que estoy haciendo ahí? ¿El sentido sería para el otro lado? Al compañero Gabriel dice que a lo mejor el sentido es para el otro lado, y es posible. Vamos a pensar, para eso estamos acá. Había que sumarle el opuesto de B, puede Correcto, ser. habría que sumarle el opuesto de B. A ver, vamos Pero me parece que queda igual. a ver, No sé por qué, pero me parece que queda. puede ser, Francisco. Vamos a pensar, para eso vinimos acá. Vamos a vector posición. Este sería lo que yo llamo, creo que más o menos está así, el U. Está en el espacio, pero bueno, no importa. Lo dejamos ahí. Vamos a hacer una cosa así, voy a correrlo un poco. Este es el U. Y vamos a ver ahora el B. Más o menos una cosa así lo que tengo, creo, ¿no? Lo que tenemos ahí es algo así, pero en el espacio. El U y el B. Bueno, tendrían que estar un poquito más arriba el otro, pero vuelvo a GeoGebra, una cosa más o menos por acá. Ahí estamos. Sería como una cosita más así ahí, creo, y este otro más por acá, algo así. Refleja un poco más la realidad de lo que estamos viendo. El U y el B. Si yo quisiera hacer U menos B, o sea, al U restarle el B, que es lo que creo que quiero marcar ahí, ¿cómo haría la cosa? Y por el extremo de U tendría que poner menos B. Fíjense que menos B sería un vector que más o menos andaría por acá. Sería como el... Claro, queda igual porque tiene la misma dirección, sentido y módulo. Exacto. Ahora, para sacar el U menos B tendría que ir desde el U hasta el B. Eso me decía la teoría. Fíjense que si yo repliego este vector, ese vector sería el que va para allá. Me parece que está mal lo que está ahí en la punta. Claro, sería al revés. Sería Exactamente. Sentido opuesto, ¿es? contrario. ¿Es opuesto? Es el opuesto.
Bueno, eso es lo que les quiero marcar, que ahí la flechita iría para el otro lado. ¿Está bien? Si hago U menos B. ¿Sí? Márquenlo, por favor, porque hay un error ahí. Y, un error que sería conceptual, pero quiero que lo vean. Si todos lo entendieron, seguimos. Recordando que el U menos B tiene una cosita y una porquería que va hacia arriba. Bueno, este triángulo no es un triángulo rectángulo, porque el ángulo θ entre U y B es un ángulo cualquiera distinto de 90 grados. Así como estaba la propiedad que decía, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, en los triángulos que no son rectángulos, esa propiedad se desvirtúa un poco. ¿De qué manera? A ver si puedo mirar algo acá. No. Ahí. Pizarrón está aquí. O sea, nosotros teníamos, si teníamos un triángulo rectángulo, bueno, no tenían por qué necesariamente ser vectores. Hagan de cuenta que son segmentos, ¿sí? No tienen flechas. O, en este caso, el triángulo formado, cuyos lados son esos vectores, es un triángulo rectángulo. Entonces, si esto es U, esto es B y esto es A, U cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Qué pasa en el caso de tener un triángulo de este tipo? Este triángulo, cuyos lados coinciden con esos vectores, no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo es la relación entre los lados del triángulo? Bueno, tendría que marcar, a ver si lo puedo marcar, este angulito. Creo que ahí lo estoy marcando lo mejor que puedo. En el pizarrón es hermoso, pero acá es difícil de hacer. Ahí creo que lo ven, ¿no? Vamos a suponer que este ángulo se llama alfa. Entonces, mirando ese ángulo que aparece ahí, ¿sí? Que me determina dos lados distintos, vamos a suponer que este se llama U, este se llama B y este se llama A. Entonces va a quedar que A al cuadrado va a ser igual a U cuadrado más B cuadrado, muy parecido al triángulo rectángulo, pero le tengo que restar dos veces la medida esta de U, la medida esta de B, por el coseno de este ángulo alfa, o como se llame el ángulo. ¿Ven la diferencia? Lo vamos a escribir para que quede. Necesito un cuadro de texto. Vamos a suponer que uno se llama U. Hagan de cuenta que son vectores. Formato en línea para que se vea mejor. O sea que tenemos que este se llama U, por ejemplo, este que está acá se llama U. Aguárdenme, esto se llama U también. Este se llama B. Este que estaría ahí se llamaría B. Vamos a tener otro B más para ver la diferencia. De este lado, este se llama B. Y el otro, yo dije A, le puedo poner, qué sé yo, para que sea parecido W. Y este que está acá sería W. Y va a haber otro, va a estar acá, que va a ser W. Bien. Vamos a poner otro más, que no lo voy a poner con letra para hacer más rápido, que va a ser el angulito este, que se va a llamar alfa. Bueno, en este triángulo que veo acá, que es rectángulo, ¿qué voy a ver? Que U elevado al cuadrado, segmento U, ¿sí? Pues yo tengo que poner más B elevado al cuadrado, segmento B elevado al cuadrado es W elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que veo en este otro? Que el triángulo no es rectángulo. Va a ser muy parecido a este, ¿sí? Voy a copiar
copiar y pegar, va a ser u cuadrado más b cuadrado menos 2 veces u por b, medida de segmento u y medida de segmento b, lo tengo que poner como medida, por el coseno del angulito alfa, ¿qué pasó acá? No me responde el Word, aguárdenme un segundo. Ay, no sé si un día me accidentó. Aquí está. Ahora creo que lo ven, coseno del ángulo alfa, acá lo veo, ¿sí? Me va a dar el módulo de W. Obviamente todo esto va con módulos, ¿sí? Si son vectores, esto sería módulo de U, acá tengo módulo de B, vamos a poner bien, tendrían que ir en mayúscula, hagan de cuenta que están en mayúscula, ¿sí? Se verifica esta propiedad en los triángulos rectángulos y en los no rectángulos vamos a ver todo esto. Bueno, sigan poniéndole los módulos después ustedes, ¿sí? Acá en el módulo de U, módulo de B. Profe, disculpa, ¿el pizarrón también lo vas a subir? Sí, no los estoy subiendo, es cierto. Sí, lo voy a subir al Classroom. Listo, Van a muchas tener gracias. no, de nada. Háganme acordar. Si me olvido, por favor, mándenme un correo. Vuelvo al apunte. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que el vector PQ, o el módulo de PQ, va a ser igual. Como tengo el ángulo acá, no sé si ven el PDF o no. Me parece que no, profe. No ven nada el PDF. Estamos en el pizarrón todavía. Ahora lo ven. Ahora Entonces, sí. mirando esta Ahora sí. gráfica, como ven, tengo el ángulo acá, voy a ver que en realidad no sería PQ, pero como es módulo, da lo mismo que ponga PQ o QP, medida de esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos 2 veces el módulo de U por el módulo de B por el coseno de alfa. Repito, segmento PQ, ¿sí? O módulo del vector PQ, o módulo del vector QP, porque para módulo da lo mismo, que sea el PQ o el QP. La resta sabemos que es el QP, ¿sí? Al revés, ¿sí? El Q empieza en Q y termina en P. Me va a quedar al cuadrado, va a ser módulo de U al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos 2 veces módulo de U por módulo de B por coseno de alfa. Esa es la propiedad que estuvimos viendo recién, que corresponde a la ecuación 2. Acá hay un error, ¿sí? Porque no es PQB menos U. Ah, sí, está bien. Fíjense que B menos U es PQ. PQ es B menos U. O sea que lo que estaba equivocado era esto. ¿Me siguen? Sí. Si hago B menos U, tengo que ir así. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Porque U menos B era el que iba para el otro lado. O sea que B menos U, que es el que estoy expresando, está bien acá y esto estaría mal. Esto es B menos U. Bueno, ¿qué me dice el apunte? Puesto que PQ es B menos U, eso es correcto. Y acá PQ es B menos U, ¿se acuerdan que estaba mal escrito? ¿Qué me va a quedar? Que módulo de B menos U al cuadrado es igual a esto más esto menos esto. ¿Ven esta ecuación? ¿La entienden? Que en realidad surge de algo que sacamos de la geometría. A partir de ahí, ¿qué voy a decir? A partir de esta ecuación, voy a imprimir, son y 26. ¿Podemos quedarnos un ratito más, así termino esto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Muchísimas Sí, profe. gracias. Su pollo. Si alguien no puede, en todo caso, se tiene que ir, va a quedar grabada la clase. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar a todo esto? ¿Cómo lo voy a trabajar? Voy a seguir trabajando esto que aparece ahí para que ustedes puedan ver cómo sería. Bueno.
voy a mirar esto. Tengo módulo de U por módulo de B por el coseno de alfa. ¿Se acuerdan que esto era, lo miro acá más arriba, la definición de producto escalar? O sea que Sí. puedo decir, si empiezo a trabajar con esto, vimos que PQ, lo tenemos escrito ahí, es B menos U, en mayúscula, tanto B como U, igual a módulo de U al cuadrado, módulo de U al cuadrado, más módulo Profe, de... creo que vos estás en el pizarrón y se está viendo el PDF ahora. Ah, sí, discúlpenme. Voy, No gracias por pasa avisar. nada. Me olvido. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Vuelvo a decir lo mismo. Esto es, hice un print pantalla, hice un copy-paste del apunte. Entonces, voy a desarrollar esta ecuación. Y lo que quiero ver es que esto que está acá es producto escalar. Módulo de U por módulo de B por coseno del ángulo entre los vectores es producto escalar. En consecuencia, ¿qué voy a escribir acá? Voy a ir reemplazando. PQ es B menos U, pero lo tengo en módulo. Así que sería módulo de B menos U. B menos U, módulo, y está elevado al cuadrado. Así que ¿qué acá tengo que hacer? Elevado al cuadrado. B menos U elevado al cuadrado. Tendría luego módulo de U, reemplazando en esa ecuación, módulo de U al cuadrado, tendría que estar en negrita, más módulo de B al cuadrado, menos 2 veces U, módulo de B, coseno de alfa, que sabemos que esto es producto escalar entre U y B. Sería U escalar B. Mandamos esto con la negrita y mandamos esto con la negrita. Vectores. Hasta ahí me siguen. Espero que me sigan con lo que estoy haciendo. Vamos a pasar abajo, así vemos todo. Bueno, una vez que llegué ahí, voy a decir que módulo de U, todo esto era el producto escalar. Voy a despejar esto que aparece acá. ¿Sí? Voy a despejar U escalar B, y si despejo U escalar B, voy a pasar de términos, ¿sí? Para que me quede solamente U escalar B. Voy a copiar. Voy a pegar. No se asusten, ya enseguida estoy. Si lo despejo, ¿qué me quedaría? Esto pasaría sumando, me quedaría 2U escalar B. Y acá me va a quedar eso, menos eso, menos eso. ¿Puede ser? ¿O no? Me parece que no. Si paso... ¿No sería menos B menos U? Claro, todo esto tendría que estar adelante. Ahora, más, ahora sí me parece que está bien. A ver, revisen el pasaje, por favor, a ver si lo hice bien. No, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Este pasaría sumando al primer miembro y este pasaría restando al segundo. Y más, me puedo quedar con el producto escalar, o sea, con todo esto así como está, y pasar el 2 dividiendo. Entonces me va a quedar 1/2 por todo esto que aparece acá. Y sacamos este 2 acá que estaba molestando. Bueno, en realidad no estaba molestando, pero no me gustaba. Ahí tenemos. Llegamos a esa expresión. Una vez que llegamos a esa expresión, les voy a explicar lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer la siguiente clase porque ya nos pasamos de tiempo. Lo que vamos a hacer la clase siguiente es, como fíjense que conocemos los vectores U y B, son 5 minutos más y los dejo libres. Como Tiene conozco problema. las coordenadas de U y B, yo podría decir que el módulo de U, eso lo sabemos, el módulo de U, solamente el módulo de U, ¿cómo me queda? El módulo de U sabemos que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Me quedaría U sub 1, me
gusta, U sub 1 elevado al cuadrado, más U sub 2 elevado al cuadrado, más U sub 3 elevado al cuadrado. Eso sería el módulo de U. Sería igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Ahora, como yo acá tengo que poner módulo de U al cuadrado, ¿qué puedo? Saca la raíz. Claro, saco la raíz, si elevo ambos miembros al cuadrado, yo lo que podría hacer es sacar la raíz, saco la raíz de ahí, y esto me va a quedar así. Elevo el primer miembro al cuadrado y elevo el segundo miembro al cuadrado. Me queda esto así. Entonces, esto lo puedo poner, voy a volver a la misma ecuación que tengo acá. Pegar. Y acá, en vez de poner módulo de U al cuadrado, puedo volver a poner esto. Pero, deja poner. Bueno, no quiere que ponga esto, chicos. Ahí está, ahí me permitió. Ahí estamos, saco el medio por, y pongo esto. Ahí está. Eso sería el módulo de U. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí lo tenemos. El módulo de B sería algo parecido. ¿Sí? La raíz cuadrada de B1 cuadrado más B2 cuadrado más B3 cuadrado. No tengo ningún problema. Si lo elevo al cuadrado, me va a quedar directamente B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. Ahí se va armando una linda ecuación. Y el vector B menos el vector U, ustedes saben restar vectores en forma analítica. O sea, en vez de poner esto, ¿sí? Acá en vez de poner esto me quedaría el módulo elevado al cuadrado, directamente me va a quedar sin la raíz cuadrada. Porque, bueno, lo voy a dejar como está, voy a poner un paréntesis, que no tendría que ir, pero el vector B menos el vector U módulo, ¿a qué sería igual? Acá adentro, que está B menos U módulo, el módulo sería la raíz cuadrada del vector, de las componentes del vector B menos U. ¿Cuáles son las componentes de B menos U? Si B es esto y U es esto. Si resto vectores en forma analítica, me queda, ¿qué cosa? Me queda B menos U. B1 al cuadrado, B1 menos 1, voy más despacio, antes de seguir. Me falta esto, que es U menos B al cuadrado. Ahí está. Lo voy a dejar así. Me falta esta última parte. Tengo módulo de U al cuadrado, está acá. Acá tengo módulo de B al cuadrado, está acá. ¿Y cómo hago para calcular B menos U módulo al cuadrado? Vamos a hacerlo despacito. B menos U. B menos U. Me salen peor las cosas. Ahí estamos. Ahora sí. B menos U. ¿Cómo calculo estos vectores? Y bueno, sabemos que el B es B1, B2, B3, y le voy a restar el U, que es U1, U2, U3. ¿Cómo se restaban vectores en forma analítica? Componente a componente. O sea que esto sería B1 menos U1, resto las dos primeras componentes, coma, lo pongo punto y coma para que se vea mejor, B2 menos U2, punto y coma, mal dicho, es coma, pero para que lo vean mejor. Y por último sería B3 menos U3. Terminó. ¿Sí? Eso es B menos U. Eso recién es esto que está acá, ese pedacito que está ahí adentro.
Ahora, ¿cómo sería o cómo calcularía el módulo de B menos U? ¿Cómo lo calcularía? Bueno, es el módulo, vamos a ponerle módulo acá. No está mal. Un módulo de B menos U, ¿cómo me queda? El vector B menos U es esto. ¿El módulo qué era? El La módulo raíz era cuadrada de La todo eso. raíz de todo. la raíz de toda esa cosa que va a estar acá. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de la primera componente es esta, ¿sí? Voy a tener entonces la primera componente, que es esa, la elevo al cuadrado, más la segunda componente, que también va a estar elevada al cuadrado, más la tercera componente, que también va a estar elevada, no al cubo, está elevada al cuadrado. Y la segunda componente es esta del vector. Y la tercera es esta. Bueno, acá tengo, ahora tengo esto, ya estoy más abarcativo. Ahora, También podés anular la raíz. correcto, ahí puedo anular la raíz, o sea que esto elevado al cuadrado no va a ser otra cosa que todo lo que tengo adentro, nada más. Todo lo que está bajo la raíz. Bueno, y esto es lo que tendría que poner acá. Esto es lo que tendría que venir acá. Ahí arriba no quiero, quiero acá abajo. Ahí lo tengo. ¿Sí? No se ve muy linda la expresión, pero ahí está. Una vez que yo calcule todo esto, ahí voy a poder obtener otra fórmula, que no es la definición, pero es otra fórmula de producto escalar. ¿Sí? Es otra fórmula de producto escalar. Les doy, y ya termino, ya les juro que termino. Fíjense que cuando ustedes eleven esto al cuadrado, esto es el cuadrado del primero más el doble, sería menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo mismo acá. Esto estaría en un gran corchete, porque es menos todo esto que aparece acá. Ahí, menos todo eso. Cuando ustedes eleven todos estos cuadrados, van a ver que se les va a simplificar un montón de términos. Eso lo podríamos hacer para la clase que viene. Quiero que lo hagan de tarea. Solamente que me digan a ver cuánto les daría esto. En el apunte está hecho, pero me gustaría que lo hicieran ustedes. Que elevaran al cuadrado, saben que esto es cuadrado de b sub 1 más cuadrado de u sub 1 menos 2 veces b sub 1 por u sub 1. Lo mismo este, lo mismo este. A ver cuánto me daría todo esto que tengo acá. Lo pueden mirar del apunte o me pueden preguntar. Así hoy ya los dejo libres.